A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos, Canal 29, señal abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, además 29.1 en televisión digital. Y desde cualquier parte del mundo nos pueden seguir en nuestra página web www.telesucesos.net o en Facebook Live como Telesucesos Quito. El día de hoy ha pedido disculpas Simón Espinosa, es siempre parte de este programa semana a semana, nos ha pedido disculpas a mí y al coronel Mario Pazmiño, que es el invitado del día de hoy. El coronel es exdirector de inteligencia y seguridad en el Ecuador y ya hemos conversado con él. La última entrevista me acuerdo acerca de la crisis carcelaria, que es una crisis que sigue además en el país, pero ahora lo hemos invitado porque quiero hablar sobre este tema de la reactivación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Coronel, bienvenido, ¿cómo está en primer lugar? Bueno, muy buenas tardes, gustoso estar nuevamente en este prestigioso medio y poder compartir con ustedes. Las FARC inician sus actividades en 1964 más o menos de manera, digamos, ya regular, porque antes de eso hubieron episodios que ya marcaron el inicio de esta guerrilla. Desde 1964 hasta el 2016, cuando se hace la entrega de armas y la firma del acuerdo de paz, pasaron 52 años de conflicto con esta guerrilla. Y ahora, a finales de agosto, hacen el anuncio de que se reactiva las FARC. ¿Qué está pasando, coronel, con esta fuerza irregular colombiana? Bueno, a ver, partamos de un análisis muy claro de lo que venía ejecutando las FARC. Las FARC venía en el tiempo del presidente Álvaro Uribe, venía realizando ya algunas acciones enfrentándose con la fuerza pública colombiana, y esto fue mermando su capacidad de lucha porque le golpearon bastante fuerte y comenzaron sus cuadros, especialmente el secretariado general de las FARC, comenzó a verse debilitado por estas acciones de la fuerza pública colombiana que le estaban comenzando a colocar contra la pared, si cabe el término decirlo así. Estratégicamente lo habían desplazado y comenzaron a reducir su campo de acción, limitándolo a ciertas áreas muy pequeñas desde donde podía ejercer una influencia. Generalmente estas áreas estaban ligadas con el área cocalera. Sin embargo, de ello, pues la presencia de las FARC fue paulatinamente reduciéndose, más o menos en 20 años atrás, a la fecha, vemos a unas FARC de aproximadamente un pie de fuerza de unos 15.000, 20.000 hombres, fue paulatinamente reduciéndose hasta quedar en aproximadamente unos 4.000. 15.000 fue el número mayor, digamos. Bueno, cuando... 20 años atrás. Ajá, anteriormente, cuando estuvo en formación, Marulanda estuvo manejando el tema, pues había una cantidad mucho más grande, los temas de reclutamiento eran mucho más eficientes. Ahora no, la gente pues vio que la lucha armada era un problema mayor, y gran parte de los que ingresaban a formar y fortalecer el tema fariano, pues se dieron cuenta de que era mejor dedicarse a la actividad del crimen organizado, me refiero al narcotráfico y la narcoguerrilla, antes que dedicarse a una lucha por ideología, una lucha que de es el toma fin del por el poder. que nació, digamos. Correcto, pero se fue desvirtuando completamente, y gran parte de los cuadros y de los frentes en la actualidad están todos, diría yo, ligados directamente con el narcotráfico, que financia casi la mayoría de las cosas. Pero al margen de esto, estamos haciendo el análisis manifestando que
el gobierno del presidente Álvaro Uribe, el gobierno del presidente Santos, inicialmente, comienzan a devastar a las FARC, le ponen en una posición bastante delicada y débil, a tal punto que rápidamente entran en este proceso de negociación, porque sabían que el exterminio de la fuerza guerrillera estaba a unos pocos meses de que se pueda ejecutar. Fue una estrategia planteada por las FARC. Sí, Queremos ellos establecieron rápidamente que era necesario hacer un alto estratégico. En San Vicente del Caguán ya hicieron uno hace muchos años atrás, porque también estuvieron golpeados y necesitaban reorganizar sus fuerzas, restablecer áreas, manejar nuevamente el control, reactivar los reclutamientos, financiamiento y algunas otras cosas más. Entonces, lo que estábamos viendo acá es que las FARC estaban utilizando la misma estrategia que utilizó en San Vicente del Caguán, pero con otra modalidad. En esta modalidad, pues hablaban de un proceso de paz en el cual dejaban las armas, un proceso de cesión de las armas, y iban a entregarse para entrar en la vida política. Las FARC cumplía con ese objetivo, perdón, dos elementos fundamentales de la lucha armada. La una, que era mantener una estructura militar, y la otra, mantener una estructura política. La estructura política nunca la había tenido porque no tuvo la oportunidad, nadie le dio la oportunidad de ser parte o un actor político en la vida colombiana. Pero la parte o el frente militar sí, porque estuvieron en permanente combate durante cerca de 50, 60 años. Así, bajo este esquema, pues ellos analizan y dicen, bueno, hay la oportunidad de cumplir otros dos objetivos, que es vincularnos a la lid política. Hay un proceso de paz, una negociación que yo siempre la critiqué, la llamé desde mucho tiempo atrás, una negociación que respondía más a los intereses de las FARC antes que a los intereses del pueblo colombiano. Se dio en La Habana, ¿no? Estas negociaciones. Sí, las negociaciones comenzaron en Colombia y pues se trasladaron inmediatamente a La Habana con un garante que era el gobierno cubano, y bajo ese esquema ya podemos imaginar lo que iba a pasar a la larga o a la corta. Sin embargo, pues el presidente Santos, en su afán de figurar internacionalmente y ser considerado un premio Nobel de la Paz por esta acción, pues no le importó lo que pensaba el pueblo, no le importó las repercusiones que se iban a dar, y pues se jugó el todo por el proceso de paz. Proceso de paz que nunca tuvo las intenciones de materializarse efectivamente. Las FARC lo que estaba haciendo es ganando un espacio de tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque las FARC nunca entregaron todas las caletas con armamento. Siempre ponían justificativos ante los delegados de Naciones Unidas indicando que las FARC no recordaban dónde estaban las caletas de armamento, munición y explosivos. Y le entregaron, sí, cerca de 175 caletas con carabinas, algunos rifles, algo simbólico, algo simbólico para que vayan recogiendo. Pero el armamento pesado, el armamento propio de las FARC nunca estuvo entregado y nunca se entregó. Por eso es que estas disidencias tenían el armamento a la mano, sabían dónde estaban y podían comenzar a operar con el mismo. Las disidencias son parte de la estructura fariana. Como la de Guacho. La de Guacho, la de las Guerrillas Unidas del Pacífico, la de los Contadores, son parte de las estructuras de las mismas FARC. Y existe una relación entre ellos, de cooperación. Lo único que fraccionaba esta relación era los carteles de la droga que estaban entrando en esta nueva vorágine de control territorial, y esos carteles trabajaban con una facción y no trabajaban con el otro. A ellos les interesaba a los carteles mantener los corredores habilitados, no así a las FARC. A ellos les interesaba el dinero y el negocio rápido, pero todos directa o indirectamente tenían una relación con el código fariano y con la estructura fariana. Lamentablemente, después de pasar un tiempo ya bastante largo de esta negociación, en la que se firma el acuerdo de paz, en la cual se designan a ciertos miembros de la guerrilla de las FARC
para que sean parte del Senado colombiano, creo que son 10 curules, y se les da un sinnúmero de ventajas más que la gente decía es más importante para los políticos haber sido guerrillero que una persona común y corriente decente que recién iniciaban la vida política. Era más difícil para ellos llegar a alcanzar un curul que habiendo matado, sacrificado, habiendo hecho un sinnúmero de devastación en Colombia, llegar al Senado. ¿Estos curules se les dio por elección popular o fue como un cupo? Fue un cupo que tenía que ser cubierto por las FARC y ellos tenían cierta preponderancia en algunos espacios territoriales donde nadie más podía presentarse como candidato, solo estos escaños debían ser llenados. Eso por un lado. Por otro lado, el momento también es sumamente importante porque el Ejército de Liberación Nacional comienza a ocupar ciertos territorios que ancestralmente pertenecían a las FARC. Sí. Y las FARC, al darse cuenta de esto, pues comienza a mantener un control ya no como FARC, sino más bien como disidencias. Estas disidencias estaban ocupando las áreas que tenían inicialmente las FARC. Posteriormente a esto, pues estas dos organizaciones, dos estructuras se ven también debilitadas, se rompe el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Las negociaciones, recuerden ustedes que a raíz del tema Guacho, el gobierno ecuatoriano se apartó de las negociaciones, que era uno de los garantes, pero se apartó indudablemente porque se dio cuenta que con la guerrilla, con el narcotráfico, no se puede dialogar, no se puede transar. Y al darse cuenta de esto, pues rompieron relaciones. Esto generó a su vez un enfrentamiento mucho más fuerte en el departamento de Nariño y Putumayo, donde las estructuras comenzaron a pelearse, primero porque todos se iban contra la estructura de Guacho, al haber este guerrillero comenzado a levantar polvareda, mover el avispero, en una zona en donde se manejaba el control de la droga tranquilamente, entonces la presencia de el asesinato a los periodistas, el asesinato a los militares, el asesinato a unas familias, los ataques al campamento, al cuartel de policía y otros intentos más de lo que son los principios de una guerra asimétrica con estas acciones de violencia y terrorismo, lo único que generaron es que los estados pongan fuerzas militares allá para poder controlar de mejor manera eso y poder ubicar. Esto generó un problema muy grave para las estructuras de la disidencia, las estructuras farianas, del ELN y también para los carteles de la droga. Todos buscaban alias Guacho, el jefe del cartel uno de los vinculados con el cartel de Sinaloa y Oliver Sinisterra. Entonces, bajo ese escenario, lo que vemos es que posteriormente a esto, y ante la necesidad de nuevamente retomar el control, tanto Iván Márquez como Sandrich disponen, algunas estructuras de ellos, que era necesario nuevamente retomar el control. Pero previo a esto es necesario manifestar lo siguiente. Parte de los campamentos de las FARC se encontraban en territorio venezolano. Una buena parte de ellos. Confirmado totalmente. Eso es confirmado. Márquez estuvo allá, Sandrich estuvo allá. Porque Sandrich y Márquez estuvieron desaparecidos, ¿no? En el último tiempo, además, y no sabían dónde estaban. Sí. Sandrich era parte del Senado y nunca se posesionó. Sí, y son parte del secretariado de las FARC. Están los cheques, además de él, por cobrar, ¿no? Sí. Entonces, el tema aquí está en que mantenían campamentos en el lado venezolano. Yo tengo ahí unas gráficas, lamentablemente no las traje acá, pero hay unas gráficas en las cuales están claramente casi todos los departamentos venezolanos que tienen lindero, que están fronterizos con Colombia, están penetrados y muy hacia adentro en la parte de los asentamientos que fue realizando las FARC, por un lado.
¿Les permitieron entrar del lado Bueno, venezolano? permitieron, hicieron negociaciones. Ujú. Recuerde que habían estructuras que estaban vinculadas con el narcotráfico y allá funciona o activa o se activa el cartel de los soles. Entonces era un flujo permanente de armamento, de guerrilleros, un flujo permanente de, de cargamentos de cocaína que entraban y salían de Venezuela en dirección hacia Europa o en dirección hacia Estados Unidos. Pero solo las FARC no ocupaban una parte de Venezuela, sino también otras organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, Ejército Popular de Liberación, que eran parte de estas estructuras, a más de las disidencias que también operaban en el sol. Si bien es cierto, era una maraña de organizaciones que estaban pululando dentro del territorio venezolano y manejando un control. Por otro lado, los carteles de la droga también estaban haciendo una presencia en esa zona con el propósito de asegurar las vías. Entonces, la frontera colombo-venezolana se transformó en una frontera sumamente caliente. Una frontera en la cual quien ejercía el control por parte de las autoridades venezolanas eran estos grupos armados colombianos que ya comenzaron a tomar posesión y tenían estructuras allá, a tal punto que hace unos días atrás el mismo presidente Maduro sale en uno de los medios de comunicaciones a manifestar que eran bienvenidas las FARC a territorio venezolano. Lo grave de esto es que estamos viendo el nacimiento, bueno, no el nacimiento, sino la conformación, estructuración de lo que se denomina un Estado fallido, en donde el gobierno como tal, me refiero a Venezuela, el gobierno como tal no existe, sino lo que existe es mafias, crimen organizado, narcotráfico, quien controla directamente las estructuras y los estamentos estatales. Eso es el diagnóstico, digamos, macro, general, y una visión clara de lo que está pasando al momento en este problema del retome de armas de las FARC y que va a afectar indudablemente no solo a Colombia, sino también a toda Latinoamérica. Es decir, se está reestructurando, pero no solamente es las FARC, sino que además el EPL, el Ejército de Liberación Nacional, los disidentes que no sabemos si volverán Correcto. a su nido, a la estructura de las FARC, o seguirán como núcleos, como células individuales, y todo eso sumado a los carteles además de la droga. Sí, yo creo que es importante esto por lo siguiente, porque el escenario que estamos viendo nosotros en la frontera venezolana, colombo-venezolana, es sumamente preocupante, porque esto va a desbordar hacia el resto de América Latina. Recordemos una cosa importante, estamos viendo solo el posicionamiento o reposicionamiento de las FARC en un conflicto nuevamente bélico en Colombia y parte también ya de Venezuela. Pero lo que no estamos poniéndole ojo es al proceso migratorio, y ese proceso migratorio va a ser utilizado por estas organizaciones de terrorismo internacional, de narcoterrorismo, como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, las disidencias, para infiltrar gente, reclutar gente. Reclutar, ajá, claro. Gran parte de los cuadros actuales del Ejército de Liberación Nacional, de las disidencias y de las FARC son gente venezolana. Siquiera un 30% es gente venezolana que en la desesperación de conseguir recursos para alimentar a su familia, pues por unos $120 mensuales están ahí prestos para seguir haciendo sus Al actividades. ser narcoguerrillas, indudablemente hay recursos. Hay recursos y hay situaciones. Entonces, yo creo que es sumamente interesante e importante ver cómo estos escenarios van cambiando la geopolítica regional y pueden afectar directa o indirectamente a los países vecinos. Colombia al momento está en una situación crítica. Venezuela ha iniciado un desplazamiento de tropas hacia la frontera con el pretexto, entre comillas, de realizar lo que ellos llaman ejercicios bélicos de soberanía venezolana, según lo que dicen. Y Colombia también ya ha puesto en estado de
de alerta a sus tropas para, en caso de que se den violaciones territoriales o alguna cosa, pues poder responder inmediatamente. ¿Qué justificación tienen esos ejercicios bélicos venezolanos? Yo creo que lo que quiere el Nicolás Maduro, este señor, bueno, no creo que él quiera, porque de pronto son asesorados por los militares, lo que quieren es tratar de bajar la tensión interna que tiene Venezuela para trasladarla a un conflicto internacional, que ellos supuestamente creen que están en mejores capacidades que lo que tendría Colombia, pero la apreciación es completamente El conflicto absurda. interno lo quieren convertir en externo. Sí, porque ¿no? usted, ¿qué es lo que pasa? Y desviar la atención esto a generalmente otro. se utiliza Ajá. se ha utilizado en los países latinoamericanos. Recordemos que cuando el presidente Fujimori estaba con problemas internos, pues comenzó a realizar acciones contra territorio ecuatoriano. Ajá. Y esto generó una reacción, un enfrentamiento. ¿Y eso qué hizo en el Perú? Unificó nuevamente el patriotismo, unificó la fuerza en contra de un enemigo, exactamente en el Ecuador, con problemas también de carácter territorial o internos. Unifica a la población en ese deber patriótico de defender su soberanía y su patria. Entonces exactamente igual va a pasar acá en Venezuela. Tiene una crisis sumamente grave que no la puede controlar, pero todavía existe esa efervescencia patriótica de salvar a su país o, en caso de un enfrentamiento, todos colaborar. Pero aquí hay un aspecto interesante. Haciendo un balance, lo que se conoce dentro de el área de inteligencia, viendo lo que es un orden de batalla, o sea, más o menos cómo están las fuerzas, vemos que los asesores del presidente como es Maduro, parece que no le están dando toda la información correspondiente, porque Venezuela podrá tener cierta cantidad de armamento que es importante indudablemente, que tampoco es despreciable la que tiene Colombia, eso hay que tener muy, muy claro, pero por otro lado hay un aspecto, la experiencia de combate que tiene el ejército venezolano con relación al ejército colombiano es de 200-1. En favor del ejército colombiano. En favor del ejército colombiano. La otra cosa que estos señores no piensan es que Colombia es miembro de la OTAN y el tratado de la OTAN es muy claro. Cualquier amenaza a un miembro de la OTAN es respondido por todos los países de la OTAN. Entonces, estos señores venezolanos creen que es cuestión de bravuconadas, de decirle ya tenemos ubicada en el sector tal o marqueta, en tal punto, tal cual. No es problema eso. El punto aquí está en saber definir con exactitud, ¿ya? Si tengo la capacidad de afectar al otro. Y a mi manera de pensar no veo que tengan esa capacidad. Más bien lo que tengo, la impresión es de que en el la primera escaramuza vamos a ver cómo batallones enteros comienzan a correr hacia Caracas en vez de quedarse defendiendo la frontera, porque las Fuerzas Armadas colombianas tienen ya una experticia mucho más grande en esta situación. ¿Rusia puede ser un actor importante? Rusia y China van a ser actores importantes con Estados Unidos, indudablemente, pero ¿qué quiere Rusia y China? ¿Quieren mantener a Maduro? ¿Quieren mantener su hegemonía en Venezuela? Yo creo que no. Lo que quieren es defender los intereses económicos que tiene China y que tiene Rusia en ese país, porque Rusia y China han invertido ahí. Por lo tanto, ellos lo que quieren es recuperar su plata. Ellos no quieren defender a Maduro. Ahí hay una mala apreciación nuevamente. Claro, que eso es lo que se da a entender, ¿no? Sí, se da a entender como que la gente está preocupada porque Rusia y China van a entrar a un conflicto. No van a entrar a ningún conflicto. Ahí lo que estamos viendo es que cada uno va a tratar de... Rusia y China conversaron con Guaidó para que en caso de que se dé una situación de un conflicto agravado, pues inmediatamente, y gane Guaidó, entonces le diga, señor, vea, a nosotros lo que nos interesa es que nos entregue lo que nos debieron nomás, o que nos garantice el pago de las cosas que tenemos aquí, nada más. El otro es problema suyo. Entonces, viendo ya en un entorno mucho más claro el panorama que se presenta,
Yo creo que lo peor que puede existir para América Latina sería un conflicto. Venezuela está tratando de llevar a su gobierno, a su país, a un conflicto de impredecibles consecuencias, porque de pronto no se están dando cuenta de que las repercusiones de ese acto de guerra contra Colombia puede ser, yo diría, casi la postración de Venezuela como tal y la destrucción de Venezuela, porque le van a caer encima no solo los países latinoamericanos, que ya están viendo el Tratado del TIAR, sino también le van a traer todos los países europeos, porque Colombia es parte de la OTAN, entonces se está metiendo a pelear, no diría ni David contra Goliat, sino una hormiga contra Goliat, o sea, es algo ilógico y algo que, a mi manera de pensar, es una mala apreciación de las capacidades y potencialidades que tiene Venezuela, que no le quedan, yo diría, en una confrontación casi parejas con Colombia. ¿Qué pasa de este conflicto de las FARC en la frontera con Ecuador? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo está nuestra frontera hoy, al 2019, a septiembre del 2019? Yo creo que, lo que no nos hemos dado cuenta nosotros como país es que tenemos una amenaza que es muy difusa. ¿Por qué es difusa? Porque solo estamos observando lo que hace Oliver Sinister o Guacho o el gringo, el comandante actual. Lo que estaban haciendo ellos. ¿Guacho murió? Dicen que no murió, que ya ha aparecido en Tumaco, en esas casas de pique, que por ahí le han ubicado. Entonces, pero no es nada concreto. Todavía hay que mantenerse con las informaciones oficiales. Estas estructuras que estamos mencionando, pues lo que han hecho es fortalecerse en las áreas, mantienen un buen control y han aparecido otras que estaban en una clandestinidad y que manejaban. Me refiero específicamente al Grupo Contador. El Grupo Contador es un grupo que maneja a dos guerrillas que son sumamente importantes y manejaban a estas disidencias. La una disidencia se llama Oliver Sinisterra, con el ex Guacho y ahora el comandante gringo, y la otra es con Daniel, que ya falleció también, y es las Guerrillas Unidas del Pacífico. Estas dos estructuras eran manejadas por una persona que se llamaba el Contador, que era parte de las FARC, y de ahí sale el nombre de los contadores, o el Grupo Contador. Pero si ellos comenzaron a controlar nuevamente todo el territorio del departamento de Nariño y parte del departamento de Putumayo, lo interesante aquí es ponernos a pensar cómo nos afecta a los ecuatorianos. ¿Qué hizo el gobierno colombiano del señor Iván Duque? Puso una fuerza de tarea, la fuerza de tarea denominada Fuerza de Tarea Hércules. ¿Cuál era la misión de la Fuerza de Tarea Hércules? ¿Y cuál es la misión de la Fuerza de Tarea Hércules? La misión de la Fuerza de Tarea Hércules es la de presionar a estas disidencias hacia la frontera, hacia nuestra frontera, y en el caso de Venezuela, hacia la frontera venezolana, con el propósito de quitar, limpiar, si cabe el término de decirlo, de la presencia de grupos disidentes o guerrilleros en la faja fronteriza del departamento de Nariño y Putumayo. ¿Por qué? Porque les interesaba que no exista guerrilla ya o disidencia para poder comenzar la segunda fase. La segunda fase es la erradicación y fumigación de los cultivos de coca en esa zona. Recordando que Colombia incrementa en el periodo del presidente Santos, incrementa de cerca de 40.000 hectáreas que le deja el señor presidente Álvaro Uribe, les incrementa cerca de 210.000 hectáreas. Entonces, por 5. Es un incremento tremendo. Se supone que con el proceso de paz lo que van a tener es una reducción. No, más bien es todo fue beneficioso para las FARC. Una exponenciación tremenda de la droga. Recuerde también que ahí se da otro fenómeno que es interesante, lo que se conoce como el efecto globo en Colombia y que repercute al Ecuador. El efecto globo era que ante la presión que venía realizando el presidente Uribe con sus fuerzas sobre los carteles colombianos, sobre la incidencia de los grupos ilegales o de narcotráfico en la zona,
pues se dio una reunión en Sinaloa entre algunos de los carteles mexicanos, algunos de los grupos de los carteles colombianos y grupos también de protección y disidentes colombianos en esta localidad, en una quinta, cumbre. Una cumbre. Y en esa cumbre se habla lo siguiente y se dice, bueno, necesitamos cambiar el negocio. O sea, aquí nos van a exterminar, no va a haber. Entonces necesitamos trasladar este negocio hacia otro lugar, un lugar que sea mucho más ventajoso. Entonces comienzan a analizar y dicen, a ver, necesitamos un país donde las leyes primero sean fácilmente cambiadas, donde los políticos, las fuerzas de control, los gobernantes sean tan corruptos que sea fácil comprarles, donde nos permitan lavar nuestro dinero, donde no tengan un sistema de seguridad adecuado y que sus fronteras sean muy permeables, donde tengamos cerca los recursos para poder realizar centros de acopio y que tengan puertos y aeropuertos para poder sacar nuestra mercadería. Y de entre todos esos había dos países, pero el uno de ellos tenía dólares y el otro tenía bolívares. Por lo tanto dijeron, vámonos con los más débiles, pues, que se llaman Ecuador. Por eso es que comienza a entrar todos los corredores del corredor amazónico y el corredor del Pacífico, se reactivan y comenzamos a tener acá, a raíz de eso más o menos 2005, 2006, comenzamos a ver, 2006, 2007 más o menos, comenzamos a ver nosotros que ya no se captura pues 100 kilos de droga, se captura 1 tonelada, 2 toneladas, ya no había los paquetes de droga que venían por los transportes de, no, ahora hay avionetas, hay sumergibles, hay contenedores. Las pistas clandestinas. Exactamente. Toda esa infraestructura obedece a un esquema y un esquema que responde a este cambio de estatus. El país deja de ser un país de tránsito para transformarse en un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. ¿Productor también? No, productor no. De Centro acopio. de acopio. Correcto. O sea, aquí guardan la droga y de aquí la sacan. Lo importante aquí es que estos dos elementos, tanto la guerrilla que se está nuevamente incorporando a la lucha armada, como por otro lado el narcotráfico y todas sus conexiones en el contexto binacional, me refiero a Colombia y Ecuador, indudablemente que nuestro país es el que más afectado va a estar, porque los sistemas de control nuestros no son tan fuertes como los que tenemos, somos muy vulnerables, no tenemos tecnología, tenemos un ejército mal equipado, tenemos un ejército que todavía, aunque me salga un poquito del tema, le seguimos alimentando a la gente que va a patrullar la frontera nuestra con $3 para desayuno, almuerzo y merienda. Y yo quisiera que los políticos vayan a patrullar y vayan a ver lo que le dan de comer a un soldado. Una lata de atún, un paquete de galletas y un tampico, por no poner el nombre, ¿no? Con eso come el soldado. Entonces, con ese tipo de gente, sin un respaldo gubernamental, sin un respaldo político a las acciones que tienen que hacer estas fuerzas, me refiero yo a la Fuerza de Tarea Esmeraldas, a la Policía Nacional, al Comando de Operaciones Norte, todas estas fuerzas pues se ven desmotivados, porque verdaderamente no existe una clara visión de apoyo institucional y de reforzamiento. La amenaza está ahí. La amenaza va a generar por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules un desbordamiento de estas disidencias hacia el territorio ecuatoriano. Aquí se pensaba antes de que salga, una semana antes de que salga el anuncio del señor Iván Márquez y de Sandrich de que se reactivaba las FARC, el señor ministro de Defensa con el gobierno nacional estaban haciendo un anuncio de que decían de que van a retirar la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, posiblemente en diciembre, porque ya la situación se ha cambiado. Ahora dicen que no, que es necesario reforzar. O sea, no podemos tomar esas decisiones tan rápidamente, porque hay que ver cómo se mueven las amenazas y los escenarios en el contexto regional. ¿La inteligencia ecuatoriana sigue desarmada? Porque seguramente con este hecho que usted comenta en esta última parte,
si hubieran podido dar cuenta si existiera un verdadero aparataje de inteligencia, darse cuenta que lo que se están haciendo es reestructurando y que estas fuerzas existen y que somos un centro de acopio y que los disidentes son los campesinos que están sembrando la droga, pero la están mandando para acá, no están luchando aquí, no están peleando. El problema radica en que no tenemos un sistema de inteligencia que vele por los intereses del Estado ecuatoriano. Tenemos un sistema de inteligencia político que vela por los intereses de un movimiento, de un partido político. Algunos me dicen y me critican y me dicen, no, el presidente Moreno ya cambió. ¿No es así? No es así, el presidente Moreno no es lo mismo que el presidente Correa. Señores, es su criterio, muy respetado, por cierto. Yo opino diferente. Yo opino que es lo mismo, lo único que hicieron en el tema de inteligencia es cambiarle el nombre. Y los mismos tipos de contratos, los mismos tipos de personas que andan buscando los contratos dentro de la Secretaría de Inteligencia, están ahí. Las mismas operaciones que venían haciendo los señores del grupo del Ronnie Vallejo, están ahí. ¿Y responden al gobierno de Lenín Moreno? ¿Responden o al expresidente Correa? Bueno, eso sería de averiguarse a ellos, pero me imagino que esas operaciones tiene conocimiento el presidente de la República, porque esta Secretaría de Inteligencia es adscrita a la Presidencia de la República, y en el caso de que a futuro se hagan investigaciones sobre las operaciones que realizó este sistema de inteligencia antes, durante y después, no es que van a decir, no señores, es un tema del señor Ronnie Vallejo. El señor Ronnie Vallejo era adscrito a la Presidencia de la República, por lo tanto, el presidente de la República es el responsable directo de esa unidad y de las acciones, operaciones, recursos que empleó esa unidad. Me refiero a la Secretaría de Inteligencia, no solo el presidente Correa, el presidente Moreno también. La inteligencia militar ecuatoriana se desarmó por completo. No está desarmado. ¿Desde qué año? No, a raíz del tema de Angostura, que nos dijeron que nosotros trabajamos para potencias internacionales, y yo le sigo esperando al presidente Rafael Correa que lo demuestre. Yo no me he ido del país, yo me he quedado aquí. El señor a los 2 meses de que terminó el gobierno le dijeron que le iban a seguir juicio, se fue a Bélgica. Hasta esa época hubo una inteligencia militar eficiente, podríamos llamarla, ecuatoriana. Tenía sus situaciones también, no todo es perfecto, pero a ver, yo no lo digo como exdirector de inteligencia, yo lo digo porque el ejército peruano, principal enemigo del ejército ecuatoriano, catalogó que la guerra del CENEPA, además de las intervenciones patrióticas militares de la fuerza, la guerra del CENEPA, el Ecuador gana por el empleo de su sistema de inteligencia, mucho más avanzado a nivel regional. Por eso se gana la guerra del CENEPA. Entonces, el punto que digo yo, y es por eso también que el ejército considera, antes éramos un servicio, no éramos un arma, ahí considera que verdaderamente inteligencia militar se había ganado ese, digamos, galardón de ser un arma dentro del ejército ecuatoriano, y ahí nos posicionamos como arma. Ahora estamos en cero. Ahora seguimos siendo un arma, pero me imagino que las estructuras de inteligencia verán con bastante desmotivación lo que está sucediendo en el país. Un país que, en vez de utilizar los recursos adecuadamente, los pocos recursos que tiene el país, los utiliza en otras cosas, en otras operaciones, más para perseguir a opositores que por velar por los intereses del Estado ecuatoriano. ¿Qué puede hacer en ese campo el ministro de Defensa? ¿Él también se sentirá atado de pies y manos? Bueno, yo creo que el ministro de Defensa ha hecho bastante dentro de la reestructuración de las Fuerzas Armadas y hay que reconocer, es una persona, es un profesional altamente capacitado que ha puesto todo su empeño en darle al país algunas soluciones prácticas. Indudablemente que también hay fallas y nadie es perfecto. Hay a veces algunas cuestiones que uno tiene que decirlas, y es en el buen sentido de la palabra. O sea, en el buen sentido, una crítica es con el propósito de rectificar alguna cosa, y esto de la salida de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas es una de ellas. Pero al margen de eso, si hacemos una evaluación, creo que de los ministros que tiene el presidente Lenín Moreno, es el ministro
más capacitado para hacerse frente de una problemática en el tema de la seguridad y la defensa nacional. Por ese lado, digamos, estaríamos encaminándonos a poder ir respaldando de alguna manera nuestra fuerza, nuestro ejército. Bueno, sí, lo importante es que exista un liderazgo, que en este caso es del ministro, porque él maneja la política de defensa nacional, y se necesita un liderazgo claro, una persona que conozca, una persona que sepa claramente hacia dónde quiere llevar a la institución militar, ¿ya? Y una persona que verdaderamente se faje los pantalones para decirle al presidente de la República: esto necesitamos, señor. Ahí yo creo que esas Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional van a tener otro redireccionamiento, porque como vamos las cosas y ante una amenaza que se está presentando en la frontera norte, yo creo que la desventaja es tremenda. Colombia, ¿qué debería hacer? Colombia lo que va a seguir haciendo es presionando lo que más pueda con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules para sacar a la disidencia y a estos grupos que están en la frontera. Trabajo de adentro hacia afuera. Exactamente. Ellos van a seguir impulsando, digamos, rastrillando hacia la frontera ecuatoriana para que esos guerrilleros disidentes vayan para otro lado. Guerrilleros, disidentes, además de las FARC, del ELN, narcotraficantes, todos de para el otro Liberación lado. Popular, de todo. Todos pasen para el otro lado. Por eso es que yo vengo anunciando desde algún tiempo atrás que en los escenarios que se está planteando tiene que considerarse esta presión de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules sobre la frontera ecuatoriana. Esto va a generar a futuro un desbordamiento en caliente y un desbordamiento solo de una columna guerrillera, no de la cantidad de grupos que hay allá. Generaría un caos al sistema de seguridad integral del Estado. Y eso me parece que debe de corregirse, debe de mejorarse. El acabar con los cultivos de coca o reducir esos cultivos indudablemente les debilitaría también. Bueno, yo creo que el reducir esos cultivos de coca en los departamentos de Nariño, que especialmente es el departamento que tiene la mayor carga cocalera a nivel de Colombia, lo que va a hacer es solo trasladar parte de este negocio ilegal hacia otros departamentos, el eje cafetero, hacia el Magdalena, hacia otros departamentos colombianos, donde verdaderamente pueden comenzar nuevamente, tal vez se van a alargar los corredores, pero esa es una situación que yo le veo sumamente difícil, que Colombia pueda salir del narcotráfico, porque eso ya está enquistado. Los carteles colombianos ya tienen, digamos, una parte de su actividad ya de negocio rentable allá, y va a ser muy, muy labrado que Colombia pueda restablecer un control sobre esta zona. Complicado. Coronel, quiero agradecerle por haber estado aquí. Las órdenes. Un gusto hablar con usted siempre, conocedor del tema geopolítico, en este caso que hemos hablado de la región, sobre todo el tema de la reestructuración de las FARC, qué es lo que pasa con esta reestructuración en los países vecinos. La frontera colombiana son fronteras muy grandes, hablando en términos de territorio, en relación a lo que es incluso Sudamérica, tiene frontera con Brasil también, ¿no? Brasil, Panamá. Además, Sí. con Brasil, con Panamá. El tema de Venezuela como un elemento, un integrante. Un actor de desestabilización. Un actor de desestabilización en la región. Y creo que usted ha dado las claves de lo que se debería de hacer, sobre todo en territorio ecuatoriano, para poder ir cortando este tema de ser nosotros el centro de acopio, el centro de distribución, las plataformas de distribución internacionales, y que irlas cortando. Se sabe que existen como 500 pistas clandestinas, es decir, sabemos dónde están. 2.000 pistas clandestinas. 2.000 pistas que no están registradas. Entonces, creo que tenemos que hacer bastante dentro del país para poder ir cambiando un poco la realidad y un poco el esquema de seguridad. Coronel, muy gentil por haber estado aquí. No, las órdenes, siempre es un placer. A la orden. Amigos, el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y Seguridad del Ecuador, hablando de eso precisamente, de la inteligencia militar, de la seguridad en el Ecuador, a raíz de este conflicto, de esta reactivación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, además con todos los otros grupos que existen, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército, el ELP, además los disidentes, etcétera, etcétera, en parte
parte y actores de este conflicto. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.